Hola, mi nombre es Arturo y hoy les voy a leer el libro Área 81. 1. Pete Simmons, UFI del 2007. Tú no puedes venir, le dijo su hermano mayor. George habló en voz baja, a pesar de que el resto de sus amigos, una pandilla de chicos del barrio de 12 y 13 años que se hacían llamar el Escuadrón Rompeculos, le esperaban impaciente al otro lado de la calle. Es demasiado peligroso. No tengo miedo, dijo Pete. Lo dijo con bastante rotundidad, aunque en realidad sí tenía miedo un poco. George y sus amigos iban al foso de arena que había detrás de la bolera. Allí jugarían a un juego que se había inventado Normie, The Real. Normie era el líder del escuadrón rompeculos y el juego se llamaba Paracaidistas del Infierno. Había un sendero lleno de surcos que llevaba hasta el borde del precipicio, y el juego consistía en ir en bici a toda velocidad, gritando el escuadrón mola tan fuerte como fuera posible y sin apoyar el culo en el sillín. La calidad solía ser de unos 3 metros y la zona de aterrizaje acreditado era blanda, pero tarde o temprano algunos aterrizaría en la grava en vez de hacerlo en la arena. También más o menos comprendía por qué eso aumentaba su atractivo. Entre los padres lo descubrían y eso supondría el final de Paracaidistas del Infierno. De momento, el juego, sin casco, por supuesto, continuaba. Sin embargo, George era suficientemente sensato para no permitir que su hermano participara en el juego. Además, se suponía que tenía que cuidar de Pete mientras sus padres estaban trabajando. Si Pete destrozaba su bici UFI en el cascajal, a George muy probablemente lo castigarían durante una semana. Si su hermano pequeño se rompió un brazo, en lugar de una semana estaría castigado el mes entero. Y si Dios no permita, era el cuello lo que se rompía. George sabía que no le dejarían salir de su cuarto hasta que llegara el momento de ir a la universidad. Además, su hermano era un pelmazo, pero lo quería mucho. Quédate por aquí, dijo George. Estaremos de vuelta dentro de un par de horas. Que me quede. Pero, ¿con quién?, preguntó Pete con aire triste. Eran las vacaciones de primavera y todos sus amigos, los que su madre había considerado apropiados para su edad, al parecer se habían marchado a un lugar u otro. Un par de ellos habían ido a Disney World en Orlando. Y cuando Pete pensaba en ello, lo invadían la envidia y los celos. Una mezcla terrible, pero curiosamente agradable. Simplemente quédate por aquí, dijo George. Ve a la tienda o algo así. Rebuscó un poco en su bolsillo y sacó un par de billetes arrugados con el rostro de George Washington. Toma 2 pavos, caray, voy a comprarme un Corvette, quizás 2. Simmons, date prisa o nos vamos, gritó Normie. Voy, respondió George. Luego en voz baja se dirigió de nuevo a Pete. Toma el dinero y no seas plasta. Pete cogió el dinero. Hasta me he traído la lupa, dijo. Iba a enseñarle. Ya han visto el truco de moscos 1000 veces, dijo George, pero al ver que las comisurías de los labios de Pete apuntaban hacia abajo, intentó suavizar el golpe. Además, mira el cielo, atontado. No puedes prender fuego una lupa si está nublado. Quédate por aquí. Cuando vuelva jugaremos a las batallas navales o a lo que quieras en el ordenador. Muy bien, cagón. Nos vamos, gritó Normie. Tengo que irme, dijo George. Hazme un favor, no te metas en líos, quédate por el barrio. Seguro que te rompes la columna y te quedas en una silla de ruedas para el resto de tu puta vida, dijo Pete. Y acto seguido formó unos cuernos con los dedos y escupió el suelo para ahuyentar el malfarío. Buena suerte, gritó mientras su hermano se alejaba. Salta tan lejos como puedas. George levantó la mano para despedirse, pero no miró atrás. Iba de pie sobre los pedales de su bici una vieja Swing que Pete
Pete anhelaba montar, pero que aún era demasiado grande. Lo había intentado una vez y se había pegado nada más de salir de casa. Pete contempló como su hermano pedaleaba cada vez a más velocidad por aquella calle residencial de Auburn para alcanzar a sus colegas. Pete se quedó solo. Sacó la lupa de las alforjas de su bicicleta y la alzó. Lo sostuvo por encima del brazo, pero no vio ningún punto de luz ni sintió calor alguno. Desanimado, alzó la mirada hacia las nubes bajas que cubrían el cielo y volvió a guardarse la lupa. Era una lupa buena, una Richford. Se le había regalado las pasadas navidades para la granja de hormigas de su proyecto de ciencias. Sacará cogiendo polvo en el garaje, le había dicho su padre. Sin embargo, a pesar de que había terminado el proyecto de ciencias en febrero, Pete y sus compañeros Tammy Whitham habían sacado un sobresaliente. Pete aún no se había cansado de la lupa. Le gustaba especialmente agujerear trozos de papel en el jardín, quemándolos con la luz del sol. Pero ese día la tarde prometía ser larga. Podía irse a casa y ver la tele, pero su padre había bloqueado todos los canales interesantes después de descubrir que George había estado grabando los capítulos de Boardwalk Empire, donde salían demasiados gángsters y demasiadas tetas para su gusto. Su padre también había hecho algunos parecidos en su ordenador y Pete aún no había descubierto la manera de burlarlo, pero lo conseguiría. Solo era cuestión de tiempo. ¿Y ahora qué? Se dijo en voz baja antes de empezar a pedalear lentamente hacia el final de Murphy Street. Aunque, ¿qué coño hago? Demasiado pequeño para jugar a paracaidistas del infierno, porque es demasiado peligroso. Vaya mierda. Tan solo esperaba que le ocurriera algo para demostrar a George, a Normie y al resto del escuadrón que los pequeños también podían enfrentarse al peli. Y entonces fue cuando se le ocurrió podía explorar el área de servicio abandonada, pero no creía que los chicos mayores conocieran ese lugar porque había sido un chaval de su edad. Craig Gagnon, quien se le había contado, le había dicho que había estado allí con dos chicos de 10 años el año pasado, otoño. Por supuesto, podía no ser más que una mentira, pero Pete no creía que lo fuera. Craig había dado muchos detalles y no era precisamente un chico con demasiada imaginación. Ya con un destino en mente, Pete empezó a pedalear más rápido al final de Murphy Street. Torció a la izquierda del Port Hyacinth. No había nadie, ni peatones por la acera, ni coches en la calzada. Oyó el aullido de una aspiradora al pasar frente a la casa de Rossignol, pero aparte de eso todo el mundo parecía estar dormido o muerto. Pete supuso que en realidad debían de estar trabajando como sus padres. Dobló a la derecha de Rosewood Terrace y dejó atrás el rótulo amarillo que rezaba calle sin salida. No había más de una docena de casas en Rosewood. Al final de la calle una valla de tela metálica y al otro lado de una densa maraña de arbustos y de árboles esmirrados. A medida que Pete se acercaba a la valla y al rótulo absolutamente innecesario que había colgado en ella con la inscripción "Paso restringido", paró de pedalear y dejó la bicicleta siguiera rodando. Llevaba por el impulso. Comprendía vagamente que, aunque él pensara en George y en sus colegas del escuadrón como chicos mayores, y de hecho así era como se consideraban los miembros del escuadrón, en la realidad no eran chicos mayores. Los chicos mayores de verdad eran adolescentes agresivos que ya tenían carnet de conducir y novia. Los chicos mayores iban al instituto, les gustaba beber, fumar porros, escuchar heavy metal o hip hop.
y montárselo con sus novias. Ahí estaba, el área de servicio abandonada. Pete bajó de la bici y miró a su alrededor para ver si alguien le estaba observando. No había nadie, ni siquiera había visto a las pesas de las gemelas Crosskill, que pasaban el día saltando a la comba en el vecindario en tándem. Cuando no había clase, Pete pensó que era un puto milagro que no estuviera por ahí. No muy lejos se oía el rugir continuado de los coches al pasar por la 195 en sentido sur hacia Portland, o en sentido norte hacia Augusta. Incluso si lo Craig le había contado era cierto, probablemente habían arreglado la valla, pensó Pete. Así funcionan las cosas hoy en día. Pero cuando se acercó un poco más vio que aunque la valla parece intacta, en realidad no está alguien realmente mayor, un chico que desde hacía un tiempo ya había pasado a engrosar las filas de los jóvenes adultos. Había cortado el alambre en línea recta de arriba a abajo. Pete miró a su alrededor una vez más, enlazó las manos en aquellos rombos metálicos y empujó. Esperaba encontrar cierta resistencia, pero no fue así. La malla metálica se abrió como la puerta de un corral. Muy bien, los chicos realmente mayores la habían utilizado. Toma ya, era lógico. Si te parabas a pensarlo, tal vez tenía carnet de conducir, pero la entrada y la salida de la 81 estaba bloqueada por esos enormes túneles naranjas que podían los operarios de las autopistas. La hierba crecía a través de las grietas del asfalto del aparcamiento desierto. Pete lo había visto miles de veces. ¿Por qué el autobús escolar pasaba por la 195? Para ir a las 3 salidas de Laurel Wood, donde recogía él hasta Sabatus Street, y de vuelta a la escuela primaria de Auburn. Recordaba la época en la que el área de servicio funcionaba. Había una gasolinera, un Burger King, una heladería CBE y una pizzería Sbarro's. Luego cerraron el área de servicio. El padre de Pete solía decir que había demasiadas áreas como esa en la autopista y que en el estado no podía permitirse el lujo de mantenerlas abiertas. Pete pasó la bicicleta a través del agujero de la valla de alambre y luego volvió a cerrar la improvisada puerta, que las formas de diamante coincidieron de nuevo y la valla recuperó su apariencia intacta. Se acercó andando a la barrera de arbustos, intentando que los neumáticos de su bici no pisaran ningún cristal roto. Había muchos intentando que los neumáticos... Había muchos a ese lado de la valla. Y empezó a buscar algo que sabía que encontraría. La valla cortada indicaba claramente que tenía que estar allí. Y ahí estaba, indicando con unas colillas aplastadas y unas cuantas botellas vacías de cerveza y refrescos. Encontró un camino que se adentraba entre la maleza, todavía empujado de la bici. Tomó aquel sendero. Pete desapareció entre la alta maleza tras el Rosewood Terrace. Seguía sumida en otro nublado de primavera. Era como si Pete Simmons nunca hubiera estado allí. Pete calculó que entre el inicio del sendero en la valla de alambre y el área 81 no había ni un kilómetro de distancia, y encontró varias señales de chicos mayores a lo largo del camino. Media docena de botellines marrones, donde dos de ellos aún con cucharillas de coca llenas de mocos pegados, bolsas vacías de aperitivos, una braguita en encaje colgando de un arbusto de espino. A Pete le pareció que llevaban bastante tiempo allí, unos 50 años al menos. Y el premio gordo, una botella medio llena de vodka pop, aún con el tapón puesto. Tras cierto debate interior, Pete
me- medio llena de vodka Popot, aún con el tapón puesto. Tras cierto debate interior, Pete le metió en sus alforjas junto a la lupa el último minuto de American Vampire y unas cuantas galletas Oreo con relleno doble que llevaba en una bolsita de plástico. Cruzó un arroyuelo de aguas mansas embrujado la bici. Y bingo, había llegado a la parte trasera del área de servicio. El corazón le latía con fuerza cuando pensó en lo que esperaba a continuación. Allanamiento de morada, chaval. Podrías meterte en la cárcel por eso. En el fondo sabía que sí, pero también supuso que si no se forzaba la entrada no implicaba prisión. Además no había ido hasta allí para arriesgarse, no quería hacer algo sobre lo que luego pudiera fantarronear ante Normie, George y el resto del escuadrón rompeculos. Nada, en cierto modo, fue un alivio. Al fin y al cabo era una buena excusa para no entrar. Aunque los chicos mayores de verdad sí entraban, estaba seguro de que entraban, pero ¿cómo lo hacían? Por la puerta principal, a la vista de todos los que pasaban por la autopista. Tal vez sí, si iban de noche. Pero a Tim no le apetecía nada intentarlo a plena luz del día. Podía pasar allí un motorista con un móvil y marcar el número de emergencias. He pensado que les gustaría saber que hay un chico tocando los cojones en el área 81. ¿Sabe dónde? Donde está el Burger King. Tocando los cojones en el área 81, ¿sabe dónde? Prefería romperme un brazo jugando a paracaídas del infierno que tener que llamar a mis viejos desde el cuartelillo. De hecho, antes prefería romperme los dos brazos y pillármela con la bragueta. Bueno, eso último tal vez no. Decidió acercarse a la plataforma de carga y una vez allí, de nuevo al premio, decidió acercarse a la plataforma de gordo. Había docenas de colillas aplastadas a los pies de la isleta de cemento y unos cuantos botellines marrones más redondos al rey. Un frasco verde de jarabe para los níquel. La superficie de plataforma donde los camiones acercaban los remolques machatas para descargar las mercancías. Quedaba a la altura de los ojos de Pete, pero el hormigón se estaba desmenuzando. Ya encima de la plataforma hay unas letras descoloridas de color rojo, pintadas con spray. Viva Edward Reed, los Red Eddies molan. No es verdad, pensó Pete, el escuadrón rompeculos mola. Luego miró a su alrededor, alrededor desde aquella posición privilegiada, sonrió y dijo: de hecho, yo sí que molo. No era más que chorradas, claro, pero lo divertía imaginarlas. Colocó la bolsa en la plataforma de carga con especial cuidado que no rompe. La colocó medio llena de vodka y luego volvió a subirse a la puerta de metal corrugado que le impedía entrar. Tenía más de 3,5 metros de alto y estaba cerrada por abertura por abajo. No con uno, sino con dos gigantescos candados. También vio que había una abertura más pequeña en la misma puerta para el paso de personas. Pete comprobó la manija, pero no giraba. Como tampoco se abría la puerta pequeña por más que tiraran de ella o empujaran, aunque sí tenía algo de juego, bastante de hecho. Al mirar hacia abajo vio que había una cuña de madera metida bajo la puerta, una precaución totalmente estúpida, así que realmente se trataba de una precaución, pero que se podía esperar de unos chavales que se colocaban con cocaína y jarabe para las tos. Pete tiró la cuña y volvió a intentar abrir la puerta, que se dio con un chorrido
chirrido. Los ventanales de lo que habían sido el Burger King estaban cubiertos de malla gallinera en lugar de tablas, de modo que Pete no tuvo problemas para ver a través de ellos. En el centro, rodeadas por sillas plegables, habían junto 2 mesas de cartas en una superficie duplicada hacia media docena de ceniceros mugrientos, varias barajas grasientas de la marca Bicycle y un estuche lleno de fichas de póker. Las paredes que están con 20 o 30 desplegadas de revistas que Pete inspeccionó con mucho interés. Sabía lo que era un chocho. Había visto más de uno en el HBO y en Cine Spank. Pero aquellos eran chochos afeitados. Pete no estaba seguro de cuál era el aliciente, al que le parecieron más bien asquerosos, pero pensó que seguramente lo vería de otra manera cuando creciera un poco. Además, las tetas lo compensaban todo. Las tetas eran a la hostia. En un rincón había 3 colchones roñosos, juntos como la mesa de cartas. Enséñame el chocho, ordenó a una de las chicas de los desplegables de la revista Hustler que colgaban de la pared antes de echarse a reír. Enséñame tu chocho afeitado, añadió. Se rió más ganas todavía. Empezó a vagar por el recinto mientras la risa emergía de una vez en cuando. Colgado desde la pared, en la pared junto al mostrador donde la gente solía pedir los Whoppers, Pete descubrió otro póster. Este era de Justin Bieber. Le habían pintado los dientes de negro y alguien le había pegado un adhesivo con la esvástica nazi en una mejilla. De lo más alto de la palmera le salían 2 cuernos de demonio garabateados en color rojo. Tenía dardos clavados en la cara. Se acercó a una de las ventanas cubiertas de alambre y contempló desde allí las isletas de hormigón vacías, donde estar los surtidores de gasolina y el tráfico que pasaba a lo más alejado de la gasolina. Alcanzará los 7 pavos por galón y todo el mundo decidiera quedarse en casa. ¿Y ahora qué? Ya había jugado a los dardos, había visto tantos chochos afeitados como bueno, quizás no para toda una vida, pero para unos cuantos meses sí, y no había asesinatos por resolver, por lo tanto, ¿ahora qué? Pero emborracharse, eso ya era algo. Cogió las alforjas, los llevó hasta los colchones y se sentó, intentando evitar las manchas que no eran pocas. Sacó la botella de vodka y la examinó con absoluta fascinación. Con 10 años caminó de 11. No ansiaba con especial interés probar los placeres adultos. El año anterior le había rapiñado un cigarrillo a su abuelo y se lo había fumado detrás del 7-Eleven. En realidad solo se lo fumó hasta la mitad. A continuación se apoyó en la pared y vomitó todo el almuerzo entre sus zapatillas. Ese día había conseguido una información interesante pero no muy valiosa. A jugar por el rechazo instantáneo y enfático que su puerta había demostrado por el cigarrillo, pensó que en el alcohol no había de ser mejor. Probablemente incluso era peor, pero si no lo probaba, aunque fuera solo un poquito, cualquier fanfarronada que pudiera contar sería mentira, y su hermano George tenía un auténtico radar con las mentiras, sobre todo con las de Pete. La buena noticia es que no seré el primero en hacerlo en esta posilga. Eso le hizo reír de nuevo. Seguía sonriendo mientras se desenroscaba el tapón y se acercaba a la botella a la nariz. La resaca parecía lo más opuesto a la diversión. Aún así, seguro que un sorbo más no podía hacerle daño. Pete tomó un trago algo más generoso. Fiu, gritó. Hemos completado el despegue. Eso lo hizo reír. Se sintió un poco exaltado
pero era una sensación de lo más agradable. No entendía cómo la gente podía fumar. En cambio, sí le parecía entender que la gente bebiera. Se levantó, se tambaleó ligeramente, recuperó el equilibrio y volvió a reírse. Podéis saltar por ese puto foso de arena tanto como queráis, machotes, dijo dirigiéndose al restaurante desierto. Yo llevo un pedo de puta madre y eso mola, mucho más. Habría echado las papas por culpa del pop, dijo, se rió una vez más y luego expulsó un sonoro eructo que le dejó la garganta ardiendo. Se recostó con las manos enlazadas detrás de la cabeza. Había oído que cuando estabas muy borracho todo empezaba a dar vueltas. Eso no le estaba pasando, pero en cambio le apetecía mucho echarse una siestita, como para dormir la mona y eso, pero no mucho rato. No mucho rato, no, eso estaría muy mal. Si sus viejos volvían a casa y no lo encontraran allí, tendrían problemas. Si Pete Simmons hubiera estado mirando en lugar de roncando, no habría podido ver el conductor. El familiar estaba salpicando de barro igual que el parabrisas, lo que no dejaba de ser extraños, pues en el norte de Nueva Inglaterra no había caído ni una gota desde hacía mucho más de una semana. Y la autopista estaba completamente seca. El coche se quedó a cierta distancia de la rampa de entrada, bajo el cielo nuboso de abril. Los toneles con los que había chocado se detuvieron finalmente y la puerta del conductor quedó abierta a modo de invitación. Ayúdame a mejorar había rechazado esa primera noche y todas las que habían pasado desde entonces. Aquella oración tan simple había recibido respuesta. Primero multiplicada por 2, luego multiplicada por 10, luego por 100. Estaba convencido de que al cabo de unos años la compensación sería 1000 veces mayor. Y lo mejor de todo, que el cielo le estaría esperando al final. Dow pensó que tal vez se debía a que veía aquella historia desde una perspectiva muy personal. Un sacerdote ignora a un viajero que está tendido junto al camino después de que lo han robado y apaleado. Un miembro de la tribu de Levi hace lo mismo. ¿Y quién se acerca a continuación? Un samaritano con mala pinta que odia a los judíos. Y resulta que es el samaritano quien acaba ayudando al viajero. A pesar de su mala pinta y de su odio antisemita, le limpia las heridas y los cortes. Y luego se le venda. Carga al viajero sobre su asno y le consigue alojamiento en la primera posada que encuentra. Aparcó detrás del familiar, puso las luces de emergencia y se dispuso a salir. Entonces se dio cuenta de que el coche tenía delante parecía no llevar una matrícula, aunque estaba tan cubierto de lodo que no podía saberlo con seguridad. Dow cogió el teléfono móvil de la guantera central de su Prius y se aseguró de que estuviera conectado. Una cosa de él era ser un buen samaritano. Pero acercarse a un coche que se está hecho unos zorros sin tomar precauciones era simplemente de estúpido. Salió del coche y se acercó al familiar con el teléfono en la mano izquierda, pues no llevaba matrícula. Lo había visto bien. Intentó mirar a través del parabrisas trasero, pero no consiguió ver nada. Demasiado barro. Se dirigió hacia la puerta del conductor y con el ceño fruncido se detuvo un momento para mirar el vehículo en el conjunto. Era un Ford o un Chevrolet. Le resultaba imposible distinguirlo, lo que no dejaba de ser extraño, puesto que había tenido que asegurar miles de coches familiares por su trabajo personalizado. Se preguntó, bueno, tal vez, pero ¿a quién se le ocurriría personalizar un coche familiar para obtener un resultado tan anónimo? Hola, ¿todo bien?
Mientras se acercaba a la puerta, el conductor agarró el móvil con más fuerza aterrorizado de pequeño. Sobre una casa encantada. Un grupo de adolescentes se acercaba a una casa abandonada y al ver que la puerta estaba entreabierta, uno de ellos susurraba a sus amigos: "Mira, está abierta". Te entraban ganas de gritarles que no entraran, pero evidentemente acaban haciéndolo. Menuda estupidez. Si alguien en ese coche podría estar herido, por supuesto el tipo haber ido hasta el restaurante, tal vez buscando una cabina de teléfonos. Pero si realmente está herido. Hola. Doug agarró la manecilla de la puerta, pero lo pensó mejor y decidió encorvarse para mirar la cobertura. Hay alguien ahí. Se cambió el móvil de mano para intentar abrir la puerta del conductor con la izquierda. Quería abrirla por completo para poder mirar en el asiento de atrás. Hay alguien herido. Tardó un momento en captar el olor nauseabundo e inmediatamente en su mano izquierda estalló el olor penetrante que pareció extenderse por todo su cuerpo. Tardó un momento en captar el nauseabundo e inmediatamente su mano extenderse por todo su cuerpo, a la vez que dejaba un rastro de fuego y llenaba todos los espacios vacíos con ese tormento. Doug no gritó, no puedo gritar. Ese impacto súbito les obstruyó la garganta bajo la mirada y vio que la manecilla de la puerta le había atravesado la palma de la mano. Se había quedado sin dedos, solo veía los muñones, justo por debajo de los últimos nudillos. Doug intentó retirar el brazo. La sangre que brotó de la mano fue a parar sobre la puerta llena de lodo y le salpicó los pantalones. Las gotas que manchaban la puerta desaparecieron inmediatamente con un débil sonido de succión. Slurp. Le faltaba poco para soltarse del todo. Veía el brillo de los huesos de los dedos en las partes de las que le faltaba carne, y por un momento lo asaltó una imagen de pesadilla. La de masticar una ailita de pollo del Kentucky Fried Chicken. Apúrala bien, solía decirle su madre. La carne más sabrosa es la que está más cerca del hueso. Luego sintió que el coche tiraba de él una vez más. Hizo otro intento de soltarse y alejarse. Dejó caer el móvil y empezó a empujar la ventana trasera. La ventana trasera no opuso resistencia, sino que más bien se dio para luego envolverse la mano. Desvió la mirada y vio que lo que hasta entonces había parecido cristal ahora ondulaba como la superficie de un estanque cuando sopla la brisa. ¿Y por qué ondeaba de ese modo? Pues porque estaba masticando, se lo estaba zampando vivo. Esto me pasa por ser buen samaritano. Entonces fue cuando la parte superior de la puerta del conductor le cortó el cráneo y se introdujo suavemente en el cerebro que este contenía. Una transportista que conducía en sentido sur echó un vistazo y un pequeño coche de color verde aparcado con las luces de emergencia encendidas atrás de un coche familiar cubierto de barro. Un tipo, es de suponer que el del coche verde, parecía inclinado frente a la puerta. Doug Clayton se precipitó hacia el interior como si unas manos con unas palmas enormes y unos dedos delgados como lápices lo hubieran atrapado por la solapa de la camisa y hubiera tirado de él. El coche permaneció arrugado unos 10 segundos aproximadamente. Parecía más bien un puño cerrado deforme que un coche, y luego ¡poc! Con un sonido parecía de una pelota de tenis cuando la golpea con una fuerza de una
con fuerza una raqueta. Recuperó la forma de un coche familiar. Pasaron de largo unos cuantos coches, aunque no muchos, la semana previa y la posterior a la Pascua de Resurrección. Son las más tranquilas del país en lo que atañe al tráfico en autopistas. Además, la tarde es la segunda franja horaria más calmada del día. Solo las 3 horas en la medianoche y las 5 de la madrugada son más tranquilas. Tic Tic. Es el restaurante abandonado. Pet Simmons seguía durmiendo. 3. Julien Vernon. Dodge Ram del 2005. Jules Vernon no necesitaba que el rey Jacob le enseñara a ser una buena samaritana. Tampoco le había preocupado demasiado la posibilidad de que podía atracarla, violarla o asesinarla a alguien que pudiera estar fingiendo que necesitaba ayuda. Julie era ese tipo de mujeres que todo el mundo suponía que sería una buena esposa porque, como dirían los viejos norteños de Maine, aún quedan algunos. Era de ese tipo de mujeres que te dan calor en el invierno y sombra en verano. Mi padre dice que debo rondar las 77 kilos, al menos una vez despellejada. Ahora con 35 años debía de rondar los 130 kilos y no le interesaba para nada la posibilidad de convertirse en una buena esposa. Era lesbiana hasta la médula y estaba orgullosa de serlo. Los adhesivos no se veían porque transportaba lo que ella solía llamar el remolque de la yaca. Se había comprado una yegua española de 2 años en la población de Clinton y en ese momento volvía a Redfield, donde vivía en una granja con una compañera a solo 3 kilómetros de la casa donde se había criado. Las centellas se fueron una vez de gira durante 3 meses por Inglaterra, Francia y Alemania, donde les había tratado con una amabilidad y un respeto que habían rozado lo insólito. En otras palabras, como a señoritas. Todavía tenía el pasaporte, lo había renovado el año posterior, aunque le había asumido que no tendría la ocasión de volver a viajar al extranjero en general. Se conformaba con esa situación. Asumió que no tenía la ocasión de volver a viajar al extranjero en general. Se conformaba con esa situación en general. Era feliz en la granja, con Amelia y el ganado variopronto que tenían, pero a veces echaba de menos los tiempos en el que se marchaba de gira, los liegues de una noche, los combates bajo los focos, la ruda camaradería de las otras chicas. El CD que estaba escuchando llegó al final y ya estaba a punto de pulsar el botón Eject, cuando vio un coche más adelante aparcado de la rampa que llevaba al área 81 abandonada. Tenía las luces de emergencia, se encendía, había otro coche delante. Un familiar, de hecho una mierda y lleno de barro, probablemente un Ford o un Chevrolet, aunque resultaba difícil distinguirlo. Julie no tomó ninguna decisión, básicamente porque no se planteó otras opciones. Salió de la ranchera, miró en dirección a los 2 coches, pero no división ni una alma. Tal vez alguien ya había recogido a los conductores, pero le pareció más probable que hubiera subido al restaurante. De todos modos, Julie dudó que hubieran encontrado gran cosa. Lo había clausurado el mes de septiembre anterior. El Prius estaba vacío, pero las puertas no estaban cerradas con llave. Julie no le dio mucha importancia, puesto que había una maleta y un maletín que parecían bastante caro en el asiento de atrás.
no decidió que aún no era necesario, pero sí en el coche familiar lleno de barro estaba igual de vacío que el coche verde que tenía detrás. Y si la gota que manchaba el teléfono era realmente sangre, llamarían y se quedaría a esperar a que llegara el coche patrulla de la policía estatal en lugar de acercarse a este edificio, abandonar. Era valiente y tenía buen corazón, pero no era imbécil. Se agachó para examinar el anillo y el teléfono del suelo. El leve vuelo de su falda de montar rozó el flanco embarrado del coche familiar y parecía fundirse en él. El coche familiar empezó a arrugarse. Pasó un coche en sentido sur, luego otro por culpa del remolque que no pudieron pasar. Pasó un coche en sentido sur, luego otro por culpa del remolque que no pudieron ver a la mujer que ya tenía medio cuerpo dentro del coche familiar deformado. Tampoco oyeron sus gritos. Uno de los conductores estaba escuchando a Toby Keith y el otro Led Zeppelin, cada cual con su música a todo volumen. Desde el restaurante Pete Simmons lo oyó, pero solo a lo lejos, como un eco apagado. Parpadeó y los gritos cesaron. Pete se dio la vuelta sobre el colchón roñoso y volvió a dormirse. Aquello que parecía un coche que se había comido a Julian Vernon, con ropa, botas y todo. Lo único que dejó fue su teléfono que fue junto al Dow Clayton. Luego el coche familiar recuperó su forma con ese mismo sonido de pelota de tenis golpeado por una raqueta. Desde el remolque mostraba su paciencia y soltaba alguna que otra cosa. Tenía hambre. La familia Lucier. Mira mamá, mira papá. Mira mamá, mira papá, gritó Rachel Lucier, de 6 años. Es la señora del caballo, ¿veis el remolque? ¿Lo veis? A Charla no le sorprendió que Rachel fuera la primera en ver el remolque. A pesar que iba sentada en el asiento de atrás, Rachel era de lejos la que tenía mejor vista de la familia. Tanto Johnny como Carla y Blake, este último de solo 4 años, llevaba gafas. Tal vez un día se presenta, había dicho Johnny. Sin duda tiene instinto asesino, al menos en lo que respecta a su hermano pequeño. Carla le había incatado el codo en las costillas por dicho eso, pero en realidad sabía que era cierto. Había oído que había menos rivalidad entre los hermanos de diferentes sexos. En cualquier caso, si eso era cierto, Rachel y Blake eran la excepción que confirmaba la regla. A veces Carla pensaba que las dos palabras que más oía eran "ha empezado". Tan solo el género del pronombre que seguía era distinto según el caso. El acceso a la antigua zona del área de servicios del área 81. Blake, no le pegues patadas al asiento de papá, dijo Johnny. Quiero acariciar el caballo, chilló Blake, y le propinó otra patada en la parte posterior del asiento del conductor. Uno especialmente fuerte. No me llames Encanto, Blake, empezó a decir Johnny. Si no paras de golpearle el asiento de papá tendrá que sacar un cuchillo de carnicero y apuntarle los piecitos a Blake a la altura del tobillo. Ha sufrido una avería, dijo Carla, pero ves los codos de señalización para y vamos a ver. Cariño, tendría que parar en el arcén. Esa mujer ha sido muy amable con los chicos. Se había detenido junto al remolque del caballo, pero para comprar unos helados en el Damon's. La mujer del caballo, casi tan grande como el animal, por cierto, está apoyada en el remolque, tomándose también un helado mientras le daba algo de comer a aquel precioso animal. ¿Puedo acariciar a su caballo?, le había preguntado a la señora. Se da 25 centavos, le había respondido aquella enorme mujer.
¡Au! ¡Qué suave!, había dicho Blake. Carla nunca había oído un entusiasmo tan genuino en la voz de su hijo. ¿Por qué no hemos llevado a los niños a un zoo infantil?, se habían preguntado. Inmediatamente lo habían apuntado en su lista mental de cosas pendientes. La señora dejó a Blake otra vez en el suelo. A Carla le había pasado por la cabeza decirle a Blake que no estaba por la cabeza decirle que no estaba bien comer algo que ya hubiera probado a otra persona, especialmente si se trataba de un desconocido. Pero entonces vio la sonrisa desconcertada de John y pensó: ¿qué demonios? Al final y al cabo mandas a tus hijos a la escuela, que no es más que una fábrica de gérmenes. Caballo se reía, había cedido y se había reído también. La enorme señora se había agachado frente a Blake. Dentro del coche, en ese mismo momento, la puerta se cerró y le atrapó la cabeza, y oyó un ruido sordo terrorífico. La presa que le había impedido gritar a Carla desapareció de repente. Finalmente consiguió tomar aire y aullar el hombre de su marido. ¿Qué le pasa, papá?, chilló Rachel. Su voz sonó agudo y estridente como la de un clarinete desgarrado. ¿Qué le pasó a papá? Papá, gritó Blake, que había estado haciendo inventario de sus nuevos transformes, y de repente había alcanzado la cabeza para buscar desesperadamente a sus padres. Y de repente había alzado la cabeza, pero para buscar desesperadamente a su padre. Carla no pensó: el cuerpo de su marido estaba allí, pero su cabeza estaba en el interior del sucio coche familiar. Pero seguía vivo, pues agitaba enérgicamente los brazos y las piernas. Carla estaba ya fuera del Expedition y ni siquiera recordaba haber abierto la puerta. Carla agarró a Johnny por la cintura y tiró de él con la fuerza extraordinaria que te confiere la adrenalina. La puerta del coche familiar se abrió parcialmente y la sangre brotó sobre sus pies como una pequeña catarata. Fue un horrible instante. Golpeó el coche antes de poder liberarse. De repente notó un ardor terrible en la parte superior de la cabeza mientras aquella cosa le engullía el cuero cabelludo. El niño se revolvía en su sillita, sabía desatarse, pero el pánico había hecho que lo olvidara. Rachel desabrochó su cinturón, se deslizó del alzador e intentó ayudar a su hermano. Él agitaba las manos frenéticamente y sin querer acabó propinándole un sonoro bofetón a su hermana. En circunstancias normales eso le habría costado a Blake por lo menos un golpe en el hombro. Y Rachel había acabado encerrado en un buen rato en su habitación mirando fijamente a la pared, hecha una verdadera furia. Pero en ese momento se limitó a agarrarle la mano para intentar contenerlo. Déjate caer, yo te agarraré. Él la miró sin mucha convicción y acabó por hacerle caso. Rachel lo agarró, pero su hermano pesaba más de lo que parecía y los dos cayeron despatarrados al suelo. Ella se llevó la peor parte, puesto que quedó debajo. Blake se dio un golpe en la cabeza. Hazte el favor de comportarte como un hombre, Blake. Ella no respondió. Manejar el teléfono, pero tenía que extraerlo de algún modo. Blake se sentó cubriéndose el rostro con los brazos. Eso lo provocó a Rachel un dolor que hasta entonces no había sentido jamás. ¿A dónde vamos, Rachel?
No lo sé, lejos de ese coche. Quiero mis Transformers. Ahora no, más tarde. Agarraba a Blake con fuerzas mientras seguía, retrocediendo rampa abajo hacia la autopista, donde el tráfico ocasional pasaba a 120-130 kilómetros por hora. Gracias a Dios que no había bebido más, pensó, y se puso de pie. Se acercó a una de las ventanas cubiertas de alambres, pero para ver de dónde venían los gritos. No le gustó lo que vio. Pareció un accidente. Su primer impulso fue salir de allí a toda prisa, antes de verse implicado en lo que hubiera pasado, fuera lo que fuera. Dijo, oh Dios mío, ¿por qué se le había ocurrido acercarse a un lugar como ese? Agarrando con firmeza la mano de Blake, Rachel se llevó a su hermano hasta el final de la rampa. En casa no los dejaban ir solos más allá del camino de entrada, a pesar de que casi no había tráfico en Birmingham Lane, Falmouth. El tráfico de la autopista no era ni mucho menos constante, pero cuando pasaba un coche lo hacía muy rápido, muy rápido. Además, ¿a dónde iba a ir? Podían echarse a andar por el arcén. Blake iba dándole tirones y Rachel se lo permitía a uno de los lados de la rampa. Había unos postes que servían la barrera de seguridad. Blake se sentó en uno de los gruesos cables que había en los postes y se tapó los ojos con las manos. Rachel se sentó junto a él. Ya no sabía qué hacer. Jimmy Golden Ford Crown, victoria del 2011. La niña corría hacia el lado del conductor del coche patrulla, arrastrando a su pequeño hermano, que avanzaba a trompicones, sin parar de lloriquear. La pequeña aterrizada y con el rostro livido parecía mayor de lo que era en realidad, mientras que el niño llevaba los pantalones cortos empapados. Una apertura de unos 15 centímetros, así que es como intenta que te acerques, dijo la chiquilla con un hilo de voz que un poco más que un susurro. Es un coche monstruo. ¿Quién está en el coche familiar?, gritó Jimmy. Soy agente del estado, identifíquese. Pero nadie se identificó. Blake entró en el coche y miró por encima del asiento. ¿Tienes un iPad? Cállate, dijo Rachel. Ella también se disponía a entrar cuando miró a Jimmy Goldie y le dijo, con una expresión cansada y aterrorizada, no lo toques, te va a pringar. Jimmy casi sonrió. Tenía una hija, debía de ser solo un año menor que ella, que aquella niña. Seguramente habrían dicho lo mismo. Coche de patrulla agarró el micro de radio. No perdió de vista ni un momento la puerta cubierta del coche familiar, por lo que no pudo ver el chaval que estaba junto al restaurante del área de servicio. Aferrado a unas alforjas de imitación de cuero. Después el sol volvió a asomar entre las nubes y Pete fue engullido por la sombra del edificio del restaurante. Jimmy llamó a la central. 17, te recibo. 17, dame la referencia del vehículo, lo buscaré en la base de datos. Negativo, no tiene matrícula. Y respecto a la marca y el modelo del coche, está tan cubierto de varios que no sabía decir. Eso sí, es americano. 19, gritaron Rachel y Blake al unísono. Dicen que lo tengo. 17, ¿y en qué coche han llegado? En el Expedition de papá, gritó Blake, feliz al ver que podía ayudar a algo. Un Ford Expedition, dijo Jimmy. Matrícula 3772. Y voy a acercarme al coche. Recibido, ten cuidado, Jimmy. Recibido. Así puedes ponerte en contacto con el 911.
y decirles que los niños están bien. Claro, estaba a punto de volver a dejar el micro donde decidió pasárselo a Rachel. Si ocurre algo malo, pulsa ese botón de aquí y gritas 30. Eso significa, pero la gente necesita ayuda. Mira, Rachel, dijo Jimmy, sé que estás asustada, pero aquí dentro estáis seguros y no tengo que hacer mi trabajo. Jimmy vio algo de esperanza en los ojos de la niña, aunque menos de la que le hubiera gustado. Como el agente Mulder en la antigua serie Expediente X, Rachel quería crecer, pero, como le sucedía a la compañera Mulder, la agente Scully era incapaz de hacerlo. Mientras Jimmy se acercaba al coche familiar, sacó de la funda su Glock automática, aunque no le quitó el seguro por el momento. Sintió que algo tiraba del coche, como si una mano poderosa hubiera sido el cañón de su Glock y lo hubiese arrastrado con fuerza. Por un segundo podría haber soltado la pistola, pero una idea eso ni siquiera le habría pasado por la cabeza. Proyectó la sombra menguante de Jimmy sobre el asfalto, mientras de fondo se oían los gritos de unos niños. El coche familiar se está acoplando a la gente. Pensó, ahora entiendo lo que quería decir la niña con los de Pink. Luego el olor se extendió por todo su cuerpo y dejó de pensar. Solo hubo tiempo para soltar un grito, solo uno. 6. Los niños. Redford del 2010. Desde donde se encontraba a casi 70 metros del lugar, Pete lo vio todo. Vio como el agente del estado estaba con el cañón de la pistola a la puerta del coche familiar para acabar de abrirla. Vio como el cañón desaparecía dentro de la puerta, como si el coche no fuera más que una ilusión óptica. Gritó de chicos, cuando se volvieron para mirarlos, con los ojos muy abiertos, frenéticos y la cara pálida. Pete los saludó y empezó a caminar hacia ellos. Se colocaron por entre la barrera de protección del lado izquierdo de la rampa para pasar lo más alejado posible del coche familiar y luego atajaron por el aparcamiento. Se ha comido a papá, a mamá y a papá. Se ha comido a la señora del caballo y también a la gente Jimmy. Supongo que se comerá a todo el mundo. Que se va a comer el mundo. Si Pete Simmons hubiera tenido 20 años, seguramente le habría hecho un montón de preguntas estúpidas. Es pequeña, vendrán más policías, es por lo que gritaba 30. Ella bajó los brazos y lo miró. Tenía los ojos enrojecidos. Pete sí le creyó porque lo había visto, pero la niña tenía razón. Los policías no le creerían. Creo que viene del espacio, dijo él, como el Dr. Wu. Mamá y papá no nos dejan ver esa serie, dijo el pequeño a Pete. Dijo que da mucho miedo, pero a esto aún da más miedo. Pero puedo alcanzar, dijo ella. Puedo alcanzarte con los neumáticos, se derriten. Iré con cuidado, dijo Pete, pero tengo que intentarlo. Porque tenéis razón, vendrán los policías y los comerá también. No os mováis de aquí. Fue andando hacia el coche familiar cuando ya estaba cerca, aunque no demasiado cerca. Abrió la cremallera de las alforjas. Estaba sudando, había salido el sol y hacía calor, pero ese no era el único motivo, y lo sabía. Sabe que estoy aquí. No sé si puede verme, pero me acaba de oír y tal vez no pueda olerme. Dio otro paso, ya estaba lo suficientemente para tocar el lateral del coche familiar. Es decir, si fuera tan tonto como para hacerlo.
Acercó aún más la lupa al coche. El círculo de luz se redujo hasta formar un punto blanco brillante por un momento. No ocurrió nada. Luego empezaron a salir unas volutas de humo. La superficie blanca y embarrado empezó a ennegrecerse bajo el punto de luz. Silencio. Ya había llegado al 7 cuando el gruñido se convirtió en un chillido vidrioso. A los pies de la rampa de entrada al área de servicio de la Android detuvo la unidad 12. El punto negro humeante en el flanco del coche familiar empezó a extenderse. El tentáculo mugriento que ya casi había alcanzado el pie que Pete mantenía en contacto con el asfalto retrocedió de repente. El coche volvió a replegarse, pero está hasta convertirse en una ola de fuego. Entonces, ante los ojos de Pete, de los dos hermanos Lucier y del agente de Android, salió disparado hacia el cielo azul de primavera. No lo he matado, simplemente lo he ahuyentado. He tenido que marcharse para apagarse como una cerilla en un cubo de agua. Empezaron a oírse más sirenas que se acercaban. Pete volvió junto a los dos niños, con las alforjas en una mano y la lupa Richford en la otra. De algún modo, deseó que George y Normie hubieran estado allí. Pero, ¿qué importa eso? Había pasado en la tarde solo, y había sido con lo más emocionante sin ellos. Tanto que no le importaba si lo castigarían o no. Comportado con aquello, saltar con la bici por el borde de un estúpido arenal parecía incluso aburrido. Tal vez se había reído si los dos chiquillos no hubieran estado mirándolo. Acababan de ver cómo una especie de alienígena se comía a sus padres vivos, por lo que mostrar cualquier tipo de alegría hubiera sido un gran error. El niño extendió sus brazos regordetes hacia él y Pete lo levantó del suelo. No se rió cuando el niño lo besó en la mejilla, pero sí sonrió. Gracias, dijo Blake, eres muy bueno. Pete volvió a dejarlo en el suelo. La niña también lo besó, lo cual estuvo bien, aunque había estado un mejor si hubiera sido una chica mayor. La gente echó a correr hacia ellos y eso lo hizo recordar algo a Pete. Se inclinó frente a la niña y le echó el aliento a la cara. ¿Hueles algo? Richard Lucier lo miró sabiamente durante un momento. Todo irá bien, dijo ella, y sonrió. Solo fue una sonrisa leve, pero ya es mejor que no sonreír en absoluto. No le eches el aliento y comparte unos caramelos de menta o algo antes de ir a casa. Había pensado comprar chicles de menta fuerte, dijo Pete. Sí, dijo Rachel. Se fusionaran. Libro de Stephen King. Este fue un libro de Stephen King del área 81.